Vamos entonces a mirar lo que es seminario. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? ¿Sí? ¿Sí están aprendiendo? ¿Cómo se sienten? ¿Los talleres? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, sino que pues esas preguntas a veces quieren ser como corchadoras, ¿no? Pero pues sí, es bueno porque eso lo pone como uno a indagar y nosotros en el grupo, bueno, nosotros a mí me parece que es verdadera, pero entonces empieza uno a buscar y a buscar y no, a la vez sí, uno entre esa búsqueda, pues ahí va aprendiendo. Bueno, ¿quién habló? Claudia Lorena, profe. Ah, bueno, muy bien. Una pregunta. Nosotros ya vimos antihistamínicos, ¿cierto? ¿Ya lo vimos? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. listo. Entonces vámonos aquí a comenzar con esta parte. Yo les decía que les envié ya las presentaciones, ¿no es cierto? Ya se las envié. Las tienen acá, entonces permítanme, estoy abriéndolas acá para que comencemos. Bueno, yo pensaría que la parte corchadora, no sé, no la entiendo muy bien, porque la vida es corchadora, ¿no? La vida es así. Entonces, digamos que yo pensaría, ¿no? Con todo respeto, que una pregunta, entre comillas, corchadora, tratando de interpretar pues, lo que usted me quiere decir. Un segundito, a ver, aquí, bueno, es que me están entrando muchos desde el correo que no es institucional. Entonces, esto implica que uno interrumpa y le dé paso, además de que no es lo correcto, ¿no? Deberían estar desde el correo institucional. Bueno, yo les decía que son preguntas pues, de pensar, ¿no? Y justamente en el proceso de uno tratar de responderla bien, aprende más, ¿cierto? Porque, digamos, una pregunta que hay que pensarla es, pienso yo que es la mejor, porque implica que uno debe aclarar cosas, consultar un poquito más allá, y aprovechando que son un equipo bueno, que ustedes pueden intercambiar ideas en su CIPA, pues potencia, ¿no? Hace sinergismo y le ayuda pues a comprender un poco más. Entonces me parece que esas son preguntas quizás las mejores, ¿no? Que implican pensar, bueno, no es lo que parece ser en principio, sino que va un poco más allá. Y la farmacología tiene esa característica, ¿no? Que es compleja, yo no estoy diciendo que sea fácil, es compleja y ese es nuestro quehacer. Ahí es donde nos hacemos fuertes y justamente porque nosotros sabemos esas cosas que otras personas no saben y somos capaces de orientarlos en ese sentido. Entonces, sí, me agrada que haya dicho eso, que le ha tocado pensar, porque es justamente eso lo que se busca, ¿no? Que ustedes consulten y que complementen la información y si genera discusión, fabuloso, fabuloso porque ahí es donde más aprenden, ¿no? Entre ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, sí, vamos a comenzar entonces, si me permiten, vamos a ver esta parte, ¿no? Lo que es la farmacología de la sangre. Yo creo que ustedes ya han notado, ¿cierto? En lo que han revisado, que vamos a ver lo más importante, no más, no nos vamos a dedicar a otros aspectos, pues no, hay muchos fármacos y la verdad vamos a mirar bien rápido esta parte para poder dedicarle un poquito más de tiempo a los antimicrobianos, que son muchísimos y allí tenemos un papel muy importante los farmacéuticos también, ¿no? Entonces, esta parte le ha parecido seguramente familiar, ¿vale? ¿En qué sentido? En que aquí ustedes pueden ver en la parte de hemostasia, ¿cierto? Hemostasia y trombosis, han visto una relación similar a lo que hemos visto entre dolor como mecanismo de protección y dolor como afectación patológica. Lo que hemos visto como alergia como mecanismo de defensa y alergia como una situación que pone en riesgo a la persona. Hemos visto también inflamación como el desencadenante de mecanismos reparadores e inflamación como una situación patológica que afecta la calidad de vida del paciente, lo limita en su funcionalidad. ¿Sí ven? Que es el mismo patrón. Vamos a ver quién está tratando de ingresar, disculpen. Un segundo. Eh, bueno, muy bien. Aquí, vale, ¿por qué están ingresando desde correo no institucional? Es que, recuerden que le hemos dicho esta parte hay que arreglarla, ¿no? Tienen que entrar desde el correo institucional. ¿Qué les sucede? A ver, ¿por qué varias personas están entrando desde un correo
que no es institucional. ¿Tienen algún problema? ¿Algún Profe, inconveniente? Buenos días. por lo menos a mí me tocó entrar por el correo del teléfono porque el institucional no tiene el computador, no tiene audio ni cámara. Sí, Entonces pero sí. tengo abierto dos correos, Lucía del Y, Muelle y Alba Lucía Molina. bueno, muy bien. Jorge. Profe, yo también, pues este sí es el institucional, pero es como por si va a hacer un aporte o la cámara. Y como estoy desde la droguería, yo le había escrito a usted, Sí. pues voy a abrir desde el computador para estar más atento a este. Entonces ahorita de pronto le voy a pedir el permiso de entrar a la clase. Creo que se llama Droguería San Camilo el correo. Ah, bueno, pero lo que quiero decir es que eso ocurre porque ambos están entrando desde el correo institucional, ¿cierto? Solo que de otro equipo, ¿sí? ¿Entendí bien? Sí, Ellos señor. entonces allí a mí me aparece un mensaje de que están entrando, mire, por ejemplo aquí, no sé, ¿usted lo ven? Aquí, por ejemplo, San Camilo, HV, bueno, entonces listo. Entonces lo que faltaría de pronto a las personas que están entrando desde su teléfono, creo, sería tratar de, ¿cómo se llama?, sincronizar con el correo para que no aparezca aquí como desconocido, ¿de acuerdo? Porque si están entrando desde el correo, no debería aparecer ese aviso. Creo que es que falta sincronizar. Ya si usted está en otra institución, ahí sí, y entiendo, y ahí sí no puede utilizar pues, el equipo de una institución pues para sincronizarlo con la universidad. Ahí es perfectamente entendible, pero si es desde el celular, creo que sí se puede resolver. Es que lo que pasa es que cuando, miro, ingresa, primero pues yo les explicaba que la universidad nos dio esa directriz de que fuera desde el correo institucional por razones de estadística. Creo que cuando entran desde otro equipo o en esta situación que aparece como si fuera un correo que no fuera institucional no cuenta en la estadística. Bueno, en fin, y además se presta para otras cosas pues, que yo les expliqué. Bueno, y segundo, digamos que interrumpe, ¿no? Cuando, por ejemplo, o una persona entra del correo que no es, o desde un celular que no ha sincronizado, el propio, miren que genera una alerta. Yo tengo que suspender, buscar, darle permiso, debo darle clic, vuelvo acá. Si esa persona, por ejemplo, le falla internet y se sale, porque a veces ocurre, claro, a todos nos ha pasado, y vuelve a entrar, hay que volverle a dar permiso, ¿sí? Entonces, no es un dato menor, porque pues, es un grupo numeroso y podemos estar en esa dinámica. Y por lo menos la del celular personal sí creo que la podemos arreglar. Entiendo si usted está entrando desde un equipo institucional, claro, no lo puede sincronizar con la universidad porque es el equipo de la empresa. Perfectamente entendible. Pero el del celular creo que sí lo pueden arreglar. Consulten a la universidad y demás porque les va a servir para siempre, ¿no? Como egresados, etcétera, no sé, tener ese correo sincronizado, porque aquí para adelante seguramente el proceso de grado y demás van a tener que estar en esta dinámica. Lady, ¿quiere comentar algo, Lady? Lady. No se lo escucha, Lady. Aparece que ha levantado la mano Lady Milena Enciso. No escuchamos, Lady. ¿Quiere escribir algo o comentar algo? ¿Puede escribir algo acá? ¿No escucha? Escriba, por favor, en el chat. Bueno, parece que se le activó por error. No escuchamos nada, Lady. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar acá. Muy bien. Ok. Entonces les decía que este patrón, parece que hubo aquí un aviso, vamos a ver. Isabel. Sí, profe, lo que Lady quiere decir es que si usted ya revisó el primer taller del seminario, Sí, sí lo dijo que revisé. pero no hemos Sí, visto nada. No bueno, sabemos si quedó bien o no. bueno, sí lo revisé, pero es que he estado fuera de la ciudad, en una zona rural. Yo estoy haciendo mi tesis en una zona rural en la cual es bueno el internet, pero justo esta semana ha habido problemas de lluvias y demás.
entonces se daña por allá, por esa zona, y de hecho hasta acá en Popayán. Entonces no he estado, sí lo alcancé a revisar, pero no alcancé a consolidar las notas, ¿no? Voy a hacerlo ahora, como le digo, estoy haciendo mi tesis de doctorado en una zona indígena con un cabildo, y allá sí quedé aislado pues 3, 4 días. Entonces, que pensé que no iba a pasar. Ahora, digamos que a mediados de la semana les entrego los 2 talleres, ¿de acuerdo? Porque hoy sí, la verdad, deseo descansar un poco ahora por la tarde y tengo un compromiso familiar, pues que ayer no pude cumplir y ya les entrego esas notas, pero es eso, ha sucedido esa situación. Bueno, gracias por la pregunta. Vamos aquí, vámonos acá entonces con la parte de farmacología de la sangre, ¿no es cierto? Bueno, entonces decíamos que este patrón que ustedes ven aquí, este patrón de hemostasia como mecanismo fisiológico y trombosis como un exceso, ¿cierto?, de esta actividad hemostática fuera de control que se transforma en un problema patológico, ustedes lo han visto, ese mismo patrón, en varios de los temas que hemos trabajado. Y ese tipo de fármacos que intervienen en estos procesos de impedir que una actividad fisiológica, ¿cierto?, se convierta en un problema patológico, pues digamos es importante esa farmacología y la hemos discutido relativamente desde que comenzamos. Ya les decía, en el caso de la hemostasia podemos decir que se compone de procesos, de mecanismos que tienen que ver con la detención de la pérdida de sangre por los vasos dañados, ¿cierto? Detención de la pérdida de sangre por los vasos dañados, en los cuales los fenómenos principales tienen que ver con adherencia y activación plaquetaria y con el proceso de coagulación sanguínea. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, son procesos diferentes, ¿sí? El de adherencia y formación plaquetaria y activación plaquetaria y el de la formación de coágulos, ¿cierto?, en el cual se forma una malla de fibrina, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el proceso de coagulación. De entrada ya podemos decir que los fármacos antiplaquetarios no son anticoagulantes, de entrada. Ya podemos decir entonces que el ácido acetil salicílico es un agente antiplaquetario. No se clasifica como un fármaco anticoagulante. Listo, eso para que quede claro. Desde ahora en adelante, el ácido acetil salicílico, la aspirina, pues, aspirina, aspirineta y demás, es un fármaco antiplaquetario. ¿De acuerdo? Bueno, este mecanismo, ¿cierto? Este mecanismo, volviendo a la parte fisiológica de hemostasia, por supuesto que es benéfico, ¿vale? Es benéfico. Igual que hemos dicho, el dolor es benéfico, claro, tiene cuestiones que son positivas, porque alerta, previene, impide que sigamos corriendo si tenemos una fractura, si no sintiéramos dolor a lo mejor no nos daríamos cuenta, nos alerta de un posible daño, etcétera, ¿sí? La inflamación es conveniente, claro, tiene una parte que es conveniente. Sin inflamación no hay reparación. Se inflama justamente para que lleguen células reparadoras, para que lleguen células de defensa, ¿no? Suponiendo, imagínense una herida pequeña, ¿cierto? Un objeto punzante en un dedo, ¿cierto? Uno nota al día siguiente, se inflamó, ¿no? Hay procesos que implican el inicio de la reparación. Tanto es así que si se utilizan fármacos antiinflamatorios muy poderosos en un proceso inflamatorio reparador, ¿qué pasa con la cicatrización? Se retrasa, ¿cierto? Los fármacos antiinflamatorios corticosteroides retrasan la cicatrización. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí, señor. Yes. Perfecto. Entonces, si ustedes ven, el dolor, la inflamación, la alergia, todos tienen digamos, una funcionalidad positiva hasta cierto punto. La hemostasia, por supuesto, ¿quién va a dudar de esto, no? Que evitar perder sangre por los vasos dañados va a ser conveniente. Claro que sí. Sin embargo, cuando este fenómeno se desborda, igual que los que acabamos de mencionar, dolor, inflamación, etcétera, pues tenemos un proceso que ya es patológico. ¿Sí ven? Se nos sale de control. Entonces se forma patológicamente un coágulo. ¿Y por qué se da? Como resultado de la activación que es inadecuada, fuera de tiempo, exagerada de los mecanismos hemostáticos. ¿Sí? ¿Por qué se puede dar? Estamos resumiendo, básicamente en el caso de la trombosis venosa, por
una estasis sanguínea, ¿sí? Estar quieto, ¿vale? Estar quieto. Entonces ya entienden por qué cuando uno está quieto mucho tiempo, por ejemplo, en esta clase, ¿cierto? No es conveniente estar las 6 horas sentado, ¿cierto? Y sin hacer nada más. Hay que hacer pausas, hay que caminar, etcétera. De hecho, la trombosis venosa profunda, ¿se acuerdan que a veces ocurre en personas jóvenes, ¿no? En los viajes largos, en avión, a Europa, por ejemplo, principalmente en los asientos que son estrechos, lo que llaman la clase turista, ¿sí? La clase turista, ¿se acuerdan? El síndrome de la clase turista es eso, trombosis venosa, que sea por estar quieto. Hay unos factores de riesgo, ¿cierto? No está del todo definido, sí, pero inclusive en personas jóvenes se da. Por supuesto, en personas mayores es mayor, ¿de acuerdo? El riesgo, ¿vale? Y la trombosis arterial está relacionada con la aterosclerosis, con la formación de placas, ¿sí? Con la formación de placas, ¿cierto? Que tienen que ver con qué? Con hábitos alimenticios, con hábitos en la parte de ejercicio, como les decía, ¿no es cierto? Entonces, trombosis venosa y trombosis arterial, ¿vale? Bueno, entonces, recordemos, cuando ustedes tengan tiempo, yo les recomiendo hacer esto, ¿cierto? Lo que es el síndrome de la clase turista, ¿no es cierto? Mirarlo, miren ustedes, ¿sí? O trombosis del viajero, ¿lo ven? Entonces, ¿por qué se le dice síndrome de la clase turista? Porque en la clase turista, que es la más económica, el pasajero va más estrecho. No puede estirar bien las piernas, es barato, el asiento más barato. Inclusive como que ni lo puede reclinar, es así, tal cual, y caben muchas sillas, entonces es barato, pero entonces acomodan más pasajeros y la aerolínea pues compensa, ¿no? Con menos costo para el viajero, pero más sillas en un espacio relativamente reducido, ¿vale? Y miren que es algo relativamente nuevo, ¿no? De los años 90, debido al aumento de síntomas de trombosis venosa en los pasajeros que viajaban con frecuencia en avión, realizando viajes de larga duración y contratando la clase turista. Entonces, síndrome de la clase turista, ¿vale? Miren que desde el punto de vista, digamos, de la prevención, pues hay unas recomendaciones, caminar, como les digo, ¿cierto? Miren ustedes, caminar, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí, oh, no quiero aceptar cookies. Bueno, bueno, posteriormente se ha comprobado que no solo los viajeros de la clase turista pueden sufrirlo, sino también otras clases. Solo tiene que coincidir que el individuo esté durante mucho tiempo sin mover las piernas, lo que ralentiza la circulación de la sangre y tenga la probabilidad de sufrir ese problema, ¿vale? Entonces, les decía que inclusive en personas jóvenes, pero hay, digamos, unos factores de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, miren ustedes, hay algo que es, digamos, ¿será que le doy cookies? Bueno, voy a decirle aceptar, pues, para que me deje ver. Aunque esto no es muy bueno porque ellos se dan cuenta todo lo que uno hace, ¿no? Esta es una página de salud, pues, no se les, no me extrañaría que empiece a llegarme publicidad de ellos, ¿no? Porque ellos se dan cuenta cuando uno acepta, uno, pues, qué página entra, qué le gustó, dónde se detuvo, qué miró, para ellos poder entonces ofrecerles seguros, servicios de salud, que mire que tenemos una póliza dental, que le vale tanto, que si lo podemos llamar, bueno, empiezan ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, es interesante esto, porque de una vez me permite, mire, desde el punto de vista farmacológico, miren esto, ¿vale? Los anticonceptivos orales son fármacos que tienden a incrementar el riesgo de formación de trombos. ¿Se acuerdan que creo que les mencioné un artículo, ¿se acuerdan de un artículo colombiano en Pereira de unos riesgos con anticonceptivos orales que si se suministraban en dosis muy altas, el riesgo era tromboembolismo, ¿se acuerdan? Y si el fármaco se consumía junto con anticonvulsivantes, el riesgo era embarazo no deseado. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Lo recuerdan o no? ¿Lo hicimos? Sí, profe. Sí, señor. Eso. Entonces miren que esto es interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así quisiera que miráramos la dinámica del curso. Ustedes lo estén relacionando con sus, digamos, digamos, con el servicio farmacéutico, cómo podemos evitar ese riesgo hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, ¿vale? Bueno, y la edad avanzada, pero no necesariamente. Esos son factores de riesgo, pero no necesariamente tienen que coincidir todos, ¿cierto?
para que se dé esa situación. Entonces, repito, esta es la trombosis venosa en las venas. Vuelvo acá, ¿cierto? Y estasis, no confundir con éxtasis. Estasis significa quietud, ¿vale? Estático, de ahí viene estático, ¿sí? Ahí viene la palabra, uy, está en estado estático, todo está estático, quieto. Estasis se refiere justamente a no mover las piernas. En los aviones no es necesario, inclusive, sería mejor caminar, pero el solo hecho de poder mover las piernas ya ayuda a evitarlo, ¿vale? Ayuda a disminuir el riesgo, por lo menos, ¿sí? Entonces, como les digo, en la clase, mover las piernas, ya vimos que hay unos factores de riesgo mayores, por ejemplo, el uso de anticonceptivos hormonales, factores genéticos. Si nuestros padres, nuestros familiares han sufrido ese problema, bueno, posiblemente tenemos esa carga genética que nos predispone, ¿sí? Y hacer pausas, ¿no? Hacer pausas, caminar. Cuando hacemos estos descansos cortos que les doy, ¿cierto? Aprovechamos y caminamos, ¿cierto? Para deambular y ayuda. Bueno, y lo otro es la trombosis arterial, que ya les dije que es asociado a aterosclerosis. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, quiero que tengan esa idea general. La hemostasia es buena, pero si se nos sale de control, pues sería inconveniente. Puede ocasionar problemas muy serios, al igual que otras situaciones que hemos comentado antes. Bueno, por este lado, miren que tenemos como un esquema general de dónde actúan los fármacos. Por este lado, trombosis venosa, acuérdense de estar quieto. Hay factores adquiridos, factores genéticos, ya los vimos. Si mis padres, mis tíos, ¿cierto? Factores adquiridos que son modificables. La parte de ejercicio, el hecho de consumir medicamentos, ¿cierto? Que lo necesito, pero que sabemos que puede generar un riesgo aumentado, etcétera. Entonces, miren que digamos que allí, por esos factores, por ejemplo, se consideró que el hecho de estar quieto era el factor desencadenante, pero ya vimos que no siempre, ¿vale? Entonces miren que se activa la coagulación. Allí, ¿qué fármacos nos sirven? Los anticoagulantes, ¿lo ven? Los anticoagulantes. Estos anticoagulantes, mucho cuidado, por favor, vamos tomando nota. Los anticoagulantes evitan la formación de, como el nombre lo dice, coágulos, ¿cierto? Evitan la formación de trombos. Pero si ya se formó el trombo, si ya está el coágulo, los anticoagulantes no tienen efecto, ¿sí? Sobre el trombo, sobre el coágulo que ya se formó, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando una persona tiene una trombosis ya detectada y le suministra anticoagulantes, es para evitar que se formen nuevos trombos, ¿sí? Es para evitar que se formen nuevos trombos, que se puede dar, ¿no? Ya tiene o no, evitemos que se formen más, entonces recibe el anticoagulante. Pero si ya se formaron, ¿cierto? Ahí necesitamos fibrinolíticos. Lisis, recuerden que es ruptura, ¿no? Lisis, ruptura, ¿se acuerdan? Ruptura. Y fibrina, ¿qué es fibrina? Esta es la malla final que se forma en la última etapa de la coagulación. Se forma una malla de fibrina. Entonces, los fibrinolíticos rompen la malla de fibrina. ¿Se acuerdan? Lisis es ruptura, rompen la fibrina y la fibrina es el paso final, esa malla de fibrina que se da en el proceso de coagulación. Entonces, aquí los fibrinolíticos ahora sí rompen el trombo, ¿de acuerdo? Si nos vamos por este lado de trombosis arterial, digamos que una microlesión en el vaso, ¿no? Aquí estamos hablando de una microlesión en la parte interna del vaso, ¿sí? En la parte interna. Estamos diciendo algo muy pequeñito, diga usted, casi microscópica, una lesión pequeñísima. Allí, ¿cierto? Se empiezan a agregar plaquetas. Ellas detectan esa lesión pequeñísima, microscópica, y se empiezan a depositar. Eso a la vez llama más plaquetas. Eso se llama un proceso de quimiotaxis. Llama más plaquetas. Se empiezan a agregar células espumosas. Se empieza a agregar colesterol. Se empieza a agregar calcio, etcétera, etcétera. Y se empieza a producir, miren ustedes, una alteración por formación de placas en esa pared arterial. Eso se llama ateroesclerosis, ¿sí? Y aquí funciona muy bien en la parte preventiva los antiagregantes plaquetarios. Pero miren que es un proceso largo, ¿no es cierto? Largo, que nos va a evitar poco a poco, en la medida de lo posible, ¿cierto? Evitar ese fenómeno de agregación plaquetaria, que es el que, digamos, casi que da inicio a ese proceso de aterosclerosis. Entonces, digamos que el efecto antiagregante es de largo plazo,
el beneficio que se obtiene, ¿no es cierto? Y lo mismo, aquí para acá, ¿cierto? Cuando se activa la coagulación, etcétera, nos sirven los anticoagulantes y los fibrinolíticos, ¿de acuerdo? Entonces miren que esto es importante tenerlo en cuenta porque son fármacos que afectan el proceso funcional en la hemostasia, pero que tienen funciones diferentes, ¿de acuerdo? Tienen actividades distintas, pasos concretos en los cuales pueden actuar, ¿no? Y obviamente con unas precauciones que nosotros como farmacéuticos vamos a prestarle especial atención, ¿vale? Bueno, recordemos que el proceso de coagulación es complejo, ¿no? Aquí está inclusive resumido con todas estas rayas que ustedes ven ahí, están resumidos. Voy a comentar algunos aspectos como clave, ¿vale? Miren que se puede iniciar por varias vías. Es como una telaraña, ¿no? Miren que son cascadas. De hecho, se denomina la cascada de la coagulación porque un factor activa al otro, ya se la activa otro y otro y otro, ¿cierto? Y digamos que el objetivo final es este, ¿no? Formar una malla de fibrina, aquí, una malla de fibrina. Pero nosotros tenemos procesos, miren ustedes, no solamente que contribuyen a la coagulación, que es esto para formar la malla, sino que tenemos también el proceso inverso, ¿cierto? El proceso inverso, que es ¿cuál? El de romper la fibrina, ¿de acuerdo? Estos dos procesos de coagulación y, digamos, los procesos de fibrinólisis, digamos que están en equilibrio, como todo en el organismo, ¿vale? Pero este es el proceso contrario, este. Nosotros tenemos plasminógeno, ¿cierto? Inactivo, que por actividad del ATP se convierte en plasminógeno activo, que a la vez, miren ustedes, se activa en plasmina, y esa plasmina es la que va, miren ustedes, a afectar la fibrina, y estos son productos de degradación de la fibrina. Entonces, este es el proceso contrario a la coagulación, digámoslo así, ¿sí? Y que también está vigente, también lo tenemos funcionando, ¿de acuerdo? Bueno, concentrémonos aquí. Miremos que la coagulación se puede iniciar repito, por varias vías. Esta es la vía intrínseca y la vía extrínseca, activada por estímulos diferentes. Es como una telaraña, digámoslo así, ¿no? Imaginemos que esto es una telaraña, ¿no es cierto? Y el mosquito puede llegar por aquí o puede llegar por acá. El caso es que la araña lo detecta y se alimenta. Nosotros tenemos la posibilidad de activar la coagulación por diversas vías. La vía intrínseca, que inclusive es más corta, aquí no está dibujada completa, pues, pero la intrínseca es más corta, la extrínseca es un poquito más larga. Bueno, pero sino que está resumida, como les digo. Bueno, ¿qué es lo que quiero destacar aquí? Miren ustedes que los anticoagulantes orales actúan aquí. Ellos son antagonistas de la actividad de la vitamina K, ¿sí? Vamos tomando nota, por favor, tratando como de entender, de hacer cuadros. Voy a ir un poquito más despacio. Y de todas maneras, no se preocupen que ahora volvemos como a mirar el esquema, ¿no? Para afirmar este conocimiento. ¿Por qué le vamos a dedicar un poquito? Sí, cuénteme. Usted dijo que los anticoagulantes orales eran inhibidores de la vitamina K, ¿cómo? Sí, sí. Inhiben la actividad de la vitamina K, antagonizan la actividad de la vitamina K. Entonces, miren aquí que los factores de la coagulación dependientes de vitamina K son 4, son el 2, el 7, el número romano, ¿no? 2, 7, 9 y 10. Esos son los factores de la coagulación dependientes de vitamina K. ¿Listo? Vamos despacio. Esos son los factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Bueno, ¿qué pasa con esa vitamina K? Pues ella, digamos, el hígado la capta y sintetiza factores de la coagulación. ¿Cuáles? Pues los que dependen de vitamina K, 2, 7, 9 y 10, ¿de acuerdo? Entonces, la vitamina K se necesita en el hígado para producir factores de la coagulación dependientes de vitamina K, ¿de acuerdo? Lo que hacen los anticoagulantes orales como la warfarina, el dicumarol, acenocumarol, pero el que realmente se utiliza en nuestro medio es la warfarina. Ese es el que se utiliza. Ese fármaco, la warfarina, lo que hace es que impide la actividad de la vitamina K, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, afecta la síntesis de factores de la coagulación que dependen de vitamina K. O sea que warfarina y vitamina K son, digámoslo así, antagonistas, ¿sí? Fisiológicos.
entre sí. De hecho, el antídoto de la warfarina es una dosis alta de vitamina K. Cuando una persona se intoxica, es vitamina K, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace la warfarina? Pues que, ¿no? Bloquea o impide la actividad de la vitamina K. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, miren algo, por favor. ¿Dónde actúa entonces la warfarina? Pues en el hígado. ¿Mm? La warfarina actúa en el hígado, pero tiene una consecuencia, ese mecanismo tiene una consecuencia bien interesante. Préstame atención. Cuando la warfarina le dice al hígado, quieto, no produzca más factores de la coagulación, ¿qué pasa con los que ya están en la sangre? Ya sintetizados, ya listos. ¿Siguen funcionando o no? ¿Ustedes qué se imaginan? Sí, Perfecto. ¿Y eso qué consecuencia tiene en cuanto a al inicio del efecto de la warfarina? ¿Qué consecuencia puede tener? O sea, ¿la warfarina actuará de inmediato como anticoagulante o se demorará un poquito? Profe, yo creo que se demora. Claro que sí, muy bien. Es lo que uno puede deducir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todavía reserva de esos factores de la coagulación, ¿sí? Entre comillas, pues, tenemos a un ahorro. Es como cuando, qué sé yo, le bloquearon el sueldo o se lo embargaron en la empresa, entonces el cheque se va para allá, para otro lado. Supóngase, ¿no? Pero usted tiene unos ahorritos allí. No le está llegando, ¿no? No le está llegando el sueldo, pero tiene unos ahorritos, entonces dura ese mes. Vamos a suponer que dura un mes, ¿de acuerdo? Más o menos es haciendo la analogía. Claro, tiene detenido el proceso, pero tenía allí unos factores de la coagulación ya sintetizados. Están en la sangre, en el plasma, ¿cierto? Ahí están, siguen funcionando. Por esa razón la warfarina no actúa de inmediato, ¿sí? No actúa inmediato. Bueno, eso tiene otra consecuencia. Usted puede tomar un tubo de ensayo, piénsalo bien, un tubo con sangre y le agrega warfarina y queda anticoagulado. Pensemos un poquito. La warfarina actúa in vitro en ese tubo de ensayo. Así, agregue la warfarina y ya queda anticoagulado, mezcla y quedará anticoagulado. Pensemos, ¿cómo actúa la warfarina? A través Por del medio hígado. del hígado, profe. Eso, entonces actuará así. Vamos a warfarinizar este tubo con sangre, ¿actuará? No. No, porque ella actúa solamente in vivo, solamente en el organismo vivo a través del hígado, ¿sí? Y se demora un poco en actuar. Eso tiene unas consecuencias interesantes, ¿no? Porque cuando se necesita una anticoagulación rápida, ya mismo, un proceso urgente, no le funciona bien la warfarina, porque es ya. Entonces, ¿cuál fármaco se utiliza cuando yo necesito anticoagulación ya mismo? Este de acá, que es la heparina. Me vuelvo la heparina. ¿Listo? Esta heparina sí actúa instantáneamente. De hecho, actúa in vitro, ¿no? No sé si ustedes le han prestado atención cuando le van a tomar alguna muestra de sangre, que algunos métodos permiten heparinizar la sangre. Se ve que el tubito, que se llama Benoyet, ¿no? Algunos se insertan y se llenan solitos, ¿no? Tienen como un vacío, ¿no? Y tienen como un líquido allí, tiene una gotica, eso es heparina. En muchos casos, ¿no? No siempre. Porque hay pruebas que no permiten que se utilice heparina, se interfiere con la prueba. Entonces dice, no, pues anticoagúlese con ETA, ácido etilendiamino tetracético, y es otro anticoagulante, ¿sí? Pero observen que la heparina sí actúa in vitro y obviamente in vivo también, y actúa directamente en la sangre. ¿Qué hace la heparina? ¿No es cierto? Aumenta la actividad de la antitrombina 3, ¿cierto? Entonces eso hace que sea absolutamente instantáneo, ya mismo, ¿sí? Ya mismo actúa, ¿cierto? Y de manera instantánea, ¿de acuerdo? Muy bien. Volvamos aquí, volvamos acá. Ahora, como farmacéuticos, debemos tener presente que la warfarina es un fármaco, primero, de índice terapéutico estrecho. ¿Qué significa eso? Como farmacéutico, eso lo tenemos que saber ya. ¿Qué significa que un fármaco tiene índice terapéutico estrecho? Con sus palabras, ¿no? ¿Qué significa que tiene índice terapéutico estrecho? ¿Quién me ayuda allí? Gracias, que un momentico voy acá. ¿Quién levantó la mano? A ver. Jorge, por favor. Que está indicado
muy específicamente, digamos, para una sola patología o para una patología en ciertas condiciones. O sea, el fármaco solo actúa bajo ciertas condiciones o no actúa. Bueno, digamos, bueno, esa es una connotación, pero hay otra que se utiliza más. ¿Cuál es esa? ¿Quién me ayuda allí? Bueno, índice terapéutico estrecho, digamos que Profe, no es una es relación. que la dosis recomendada para la patología y la de intoxicación son como muy cercanas, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Entonces, miren que aquí realmente, vamos a entrar un poquitico para que quede esto bien claro. Realmente el índice terapéutico es una relación matemática, para que les quede claro, ¿vale? El índice terapéutico, voy a representarlo así, voy a ponerle más tamaño acá para que se vea bien. Eso es. El índice terapéutico es una relación entre qué. Vamos a ver si aquí, es que tengo el teclado un poquito desconfigurado. A ver, pues, me mareé. No me sale el igual. Bueno, supongamos que este es el igual, pues. Este. El índice terapéutico es igual a dosis letal 50 sobre dosis efectiva 50. Desconfiguró el teclado y no lo he podido arreglar. Sobre dosis letal 50. O dosis tóxica 50 sobre dosis efectiva 50. A ver, un momentico. Les explico. Sobre dosis efectiva 50. Es dosis efectiva 50. Ok, entonces miren, es una medida de qué tan lejos está la dosis que mata al 50% de los animales de laboratorio, esto se hace en animales, sobre la dosis que cura o tiene efecto, dosis efectiva, lo que se quiere del fármaco, 50, en el 50% de los animales. Dosis que mata al 50% de los animales sobre la dosis que cura el 50% de los animales. Mientras más lejos estén estas dosis, es mejor, ¿sí o no? Claro, mire, la dosis que mata son 2 kilos y la dosis que cura es 1 miligramo. Estoy exagerando, ¿no? Entonces, buenísimo. El índice terapéutico es amplio, grande, enorme. O cuando hablamos de humanos, dosis tóxica 50, la dosis que produce toxicidad 50 sobre la dosis efectiva 50. Esta toxicidad se define según el autor, puede haber varios puntos de referencia, puede haber toxicidades leves, graves, bueno, en fin, ¿sí? ¿Vale? Esto es digamos, un efecto que se escoge, ¿vale? Y puede ser varios. Me explico, yo puedo mirar dosis tóxicas 50, la dosis que me produce trombocitopenia, o la dosis que me produce hemorragia, o la dosis que me produce, qué sé yo, malestar general, en fin, ¿sí? ¿Vale? En el caso de los fármacos como la warfarina, usualmente se escoge el efecto más importante, que en este caso sería hemorragia. Entonces, dosis tóxica 50, ¿en relación con qué? Con la dosis efectiva 50, la dosis que me previene el tromboembolismo, ¿sí? ¿Vale? También se puede calcular así, de estas dos maneras. Esto sería también índice terapéutico, ¿vale? Entonces, si el índice terapéutico es pequeño, como decía la compañera, bueno, quiere decir que la dosis tóxica está relativamente cerca de esta de acá. ¿Sí ven? ¿Sí está claro? Entonces, cuando decimos índice terapéutico estrecho, ¿qué quiere decir? Que cuidado, ¿cierto? De hecho, este fármaco tiene muchísimos riesgos, ¿cierto? Y digamos que están asociados a reacciones adversas importantes. Recuerden que la hemorragia, ¿qué tipo de reacción adversa sería? Tipo A, tipo B, sería tipo A, ¿no? Reacción adversa tipo A. ¿Se acuerdan de eso o no? Tipo A. Hay B, C, D, E, ¿no? Reacción adversa tipo A. Bueno, pero no profundicemos mucho ahí, recordemos esto, ¿vale? Entonces, el índice terapéutico es una medida del riesgo de uso del fármaco. Mientras más amplio, mejor, ¿no? Quiere decir que estas dosis tóxicas están lejos de la efectiva, pero si el índice terapéutico es pequeño, es pequeñito, quiere decir, un momentico, que esto no está tan lejos de esto de acá. ¿Sí ven?
Por lo tanto, un poquito de incremento de la dosis me puede ocasionar problemas. Y es algo que es inherente a la warfarina. ¿Y cuál es la reacción adversa más importante o la más frecuente? Es la hemorragia, claro que sí. Es la hemorragia. Bueno, volvamos acá. Gracias por las intervenciones. Y observemos que estamos diciendo que la heparina es un fármaco que actúa de inmediato. Bueno, entonces miren diferencias, ¿no? Repito, aquí aprovecho el esquema y luego volvemos. No se preocupen si traten eso sí de seguir la clase, no se distraigan. No, por favor, estén aquí. No se dejen interrumpir, que venga, que dónde están las medias, que no sé qué, que... No, aquí concentradito, ¿cierto? Usted está en clase, por favor, ¿sí? Bueno, entonces miren, la heparina tiene ventajas, ¿no? Y desventajas. Por ejemplo, la heparina es inyectada. Se tiene que aplicar por vía parenteral. Este fármaco, por algo se llama anticoagulante oral, pero tiene desventajas. No actúa inmediato, este sí actúa inmediato. Entonces, inyectable inmediato y este es oral, pero no actúa instantáneamente. A veces eso es malo, ¿no? A veces es malo. Yo quisiera tener el efecto ya, pero se me va a demorar un poco. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Que este fármaco no atraviesa la barrera placentaria porque es una molécula grande, ¿sí? Grande, pesada, ¿no es cierto? Le cuesta mucho trabajo, no lo hace, de hecho. No atraviesa la barrera placentaria. Este sí. Este fármaco sí atraviesa la barrera placentaria. ¿Cómo se imaginan ustedes el riesgo de la warfarina con respecto a la heparina? ¿Cuál será más riesgoso? ¿Warfarina o heparina? En el embarazo. La warfarina. Warfarina. Miren ustedes, ¿no? Mucho cuidado la embarazadita, que ustedes van a asesorar, que a veces se automedican, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto es necrosis por warfarina. Ahora le explico cómo ocurre. Pero así, bueno, aquí fetal, ¿no? Me faltó anotar la palabra fetal. Porque la warfarina puede provocar necrosis. Ahora le explico por qué. Bueno, miren ustedes aquí. Miren esto, ¿no? Esto es un caso, ¿cierto? A ver, le di clic muy rápido y se me saltó este. Miren ustedes que provoca puente deprimido nasal, inserción baja del pabellón auricular, miren, más bajo aquí, alteraciones faciales, altera la calcificación. Recuerden, a ver, ¿quién ha visto en osteoporosis que formulan a las pacientes vitamina K? ¿Quién ha visto? ¿A quién le consta? ¿Han visto o no? Que en osteoporosis el médico formula vitamina K. Es que la vitamina K ayuda no solamente en la coagulación, sino también en la calcificación. Por lo tanto, la warfarina afecta la coagulación, pero también afecta la calcificación. Y por supuesto, en esta etapa de desarrollo fetal, previo al nacimiento, pues es muy importante, ¿o no? Claro. Entonces, miren ustedes, miren este otro caso, ¿no? Este de aquí es, observen, síndrome de exposición a la warfarina, ¿no es cierto? Bueno, esto es una presentación muy larga. Vean, vámonos aquí, miren, ¿no? Lo mismo, puente nasal deprimido, ¿lo ven? Como hundido esta parte, hundida, deprimida, alteraciones faciales, miren ustedes, se nota claramente pues que una alteración, afectación del pabellón auricular, bueno, miren ustedes, retraso mental, es un fármaco muy riesgoso en embarazo, ¿sí? Condrodistrofia, la parte pues, de la parte del tejido conectivo a nivel óseo, en fin, bueno, hemorragias, etc. Entonces, como ustedes pueden ver, es un fármaco bastante riesgoso en embarazo. La warfarina. ¿Por qué razón? Porque penetra la barrera placentaria y altera, pues, obviamente el metabolismo pues, a ese nivel, ¿cierto? Porque es un fármaco muy activo, ¿no? Desde el punto de vista biológico. ¿Vamos? Bien. Entonces, en embarazo, heparina, ¿listo? ¿Por qué? Porque no atraviesa la barrera placentaria. En embarazo, la warfarina es bastante riesgosa. Bueno, listo. Miren que esa actividad biológica de la warfarina y sus congéneres
porque hay fármacos parecidos y hay rodenticidas parecidos a la warfarina. ¿Se me entienden? Repito, la warfarina misma, pero con mayor frecuencia en la época moderna, análogos parecidos, fármacos similares, sustancias parecidas a ellas se utilizan como rodenticidas. ¿Qué significa rodenticida? ¿Quién se acuerda? ¿Rodenticida qué es? Como veneno para los roedores. Para los roedores, sí señora, gracias. Entonces miren que, bien interesante, ¿no? ¿Por qué sirven muy bien como rodenticidas? ¿No? Porque ellos provocan un efecto que no es inmediato. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Sí lo visualizan. Entonces el animal come el cebo, ¿cierto? Y no empieza a convulsionar porque los roedores son muy adaptables, ¿no? Por no decir inteligentes, ¿cierto? Son muy adaptables. Ellos se dan cuenta, si ellos ven que come el cebo y empieza a convulsionar y el otro también, han hecho experimentos y ellos prefieren morirse de hambre porque ellos se dan cuenta, ¿cierto? Relacionan, como los animales, ¿no? Cuando usted llega y siempre le trae algo al perrito, él se espera que usted le traiga algo. El día que no le trae nada, se pone triste. Ellos se van condicionando. Si un roedor ve que un congénere come un cebo y empieza a convulsionar y el otro también, no come ese cebo, ¿vale? Y se la pillan. Como rodenticidas, acuérdense que como fármaco no actúa inmediato, como rodenticida tampoco. Come el cebo, sigue funcionando y por allá al día siguiente, al cabo de unas horas, es que empieza a manifestar hemorragia interna, se queda ahí un rinconcito, como triste, y se empieza a desangrar internamente, repito, y ahí quedó, ¿cierto? Entonces, como rodenticidas, esto es bueno. Y a la vez, hace que como rodenticida sea muy seguro, además de efectivo, por lo que le digo, muy seguro. ¿Quién me dice por qué? Muy seguro. ¿A qué se referirá esa seguridad? Para el humano, quiero decir. Porque va corriente sanguíneo, profe. Pero aclaro, esa seguridad con respecto al humano. Seguridad. Sí, sí que aclara la pregunta. Sí, cuénteme quién quiere hablar aquí. Seguridad para el humano de un rodenticida. Profe, Aquí, pues sí, por favor. pienso yo que porque el antídoto sería muy inmediato, ¿no? Digamos que si se intoxicó por warfarina, debería inyectarle vitamina K directamente, entonces sería como más tratable. Bueno, eso es cierto, porque hay antídoto, eso es verdad, hay antídoto, aunque no actúa inmediato el antídoto, ¿no? Pero hay algo, miren, que es interesante, importantísimo, por favor, como regentes. Los mejores rodenticidas o plaguicidas en general no son aquellos que matan de inmediato, no. Son aquellos que permiten, en caso de accidente, permiten actuar. Entonces, como rodenticida, si hay un accidente, el perrito se comió el cebo, la mascota querida, pues ya sabemos que da tiempo, ¿sí o no? No es que se va a morir de inmediato y va a convulsionar y quedó, no. Si un niñito, ¿cierto? Desafortunadamente pasa esto, imagínense, ¿cierto? Lo que puede ocurrir. Bueno, entonces da tiempo, ¿sí me entienden? Da tiempo. Por favor, orientemos, eso ocurre en los barrios. Pasan personas vendiendo cualquier menjurje, ¿cierto? Que quién sabe si lo que dice la etiqueta será verdad, ¿sí? Y que no, que es buenísimo, que no sé qué, que compre lo que tal, sí, pero ¿qué contiene? Lo importante es que tenga la información verídica, porque en caso de accidente, pues en el hospital el médico va de una, ya sé que es fulano de tal, y el tratamiento es este. Y inclusive hay línea toxicológica, ¿no? Ustedes ven que hay unos teléfonos en los plaguicidas, llame a la línea tal, 24 horas, eso es por obligación, que ellos deben tener una línea que lo oriente en caso de algún problema. Si se trata de un producto ilegal que no tiene etiqueta o se la inventan o no, entonces miren el problema allí, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, por favor, productos rodenticidas o insecticidas, bueno, plaguicidas en general, ojalá que sean aprobados, que tengan su etiqueta, que sean obtenidos de buena fuente, porque a veces utilizan, digamos, principios activos prohibidos. Por ejemplo, uno que se llama fluoracetato de sodio, se bloquea el ciclo de Krebs, ¿no? La respiración a nivel celular y eso es instantáneo.
Por un lado, eso no es bueno para los roedores, por efectividad, se dan cuenta. Y por otro lado, si el niñito se lo come, imagínense, ¿cierto? Imagínense, eso no da tiempo, es que no se acabó de comer el pan y ya está, ¿cierto? Colapsa. ¿Sí, sí ven? Les comento eso porque en alguna ocasión ocurrió en una familia, llegó el niño y menor, se consiguió el cebo que estaba en la nevera en la parte superior, se consiguió un banquito pequeñito, el más pequeño, el más travieso, se bajó ese pan, ¿cierto? Y pues travesuras, ¿no? Entonces no le dio a la hermanita, porque es para mí, se lo comió, ¿no? Habían quedado, acordaron de que sí, que le daba la mitad y a la hora, ¿no? Incumplió el trato, afortunadamente, porque el hermanito entonces ahora sí lo acusó, que mire que fulanito se comió el pan que era de la... No, pues imagínense, ¿no? La mamá. Entonces lo llevaron corriendo, pues, y tal, no, pues, pero bueno, se salvó, ¿saben por qué? Porque era un rodenticida de este tipo, ¿cierto? Análogo de la warfarina, entonces no hay problema. Si hubiera sido fluoracetato de sodio, no estaría contando el cuento. O cianuro, que también a veces utilizan, ¿sí? Ese tipo o cuando a veces no se conoce el principio activo, o a veces le dice la persona que es fulano de tal, y usted cómo sabe si eso sí es un producto ilegal, o sin licencia por lo menos. ¿Sí está claro? ¿Sí? En alguna ocasión también escuché a una familia que contrataron un servicio de fumigación en el barrio también, ¿no? Llegó el señor con su equipo, pues, y su bomba atrás, y todo forrado, y gafas, y, ¿no? Hay todo un contexto, ¿no? Una parafernalia, ¿no? Yo estaba presente allí en el momento y le dije, bueno, ¿y qué tipo de plaguicida utiliza usted? ¿De qué categoría toxicológica es? Ahí quedó patinando. Dijo, no, no es, confía en mí. Esa palabra nunca se me va a olvidar. Me dice, confía en mí, pero pues, ¿y qué? Un buen plaguicida no es el que mata todas las cucarachas, no, es el que mata la cucaracha y no me hace nada a mí, o por lo menos no es tan tóxico para mí, ¿entienden? Sí, no se dejen llevar por eso de que buenísimo, no, buenísimo es el que es seguro. Es más, hay muchos que son efectivos. El problema es que sea relativamente seguro, ¿sí? Que tenga antídoto, que de tiempo. Esto a base de principios activos similares a la warfarina son buenos, ¿no? El racumín es bradifacuoma, por ejemplo, racumín, bradifacuoma. Y esto es un análogo, miren ustedes, de principio activo. Es bradifacuoma, que es un análogo de la warfarina, ¿sí? Miren ustedes. Bueno, esto cambia según el país, ¿no? Bueno, pero miren, comatetratil deriva del grupo de raticidas hidroxicumarínicos como la warfarina, ¿no? Que provocan hemorragias internas que provocan la muerte a todo tipo de roedores plaga. Se produce la muerte de 3 a 7 días. Buenísimo. Claro. Vamos a ver si este otro, vamos a ver este. Es que según el país a veces cambia el principio activo, ¿no? Bueno, este es tetralil. Vamos a ver bradifacuoma. De pronto cambiaron el principio activo bradifacuoma, que también es cumarínico. El caso es que es muy similar, ¿no? Mire, bradifacuoma. De pronto cambiaron la fórmula, ¿no? Bradifacuoma, bueno, toxicidad aguda, no está el nombre comercial aquí, pero son fármacos que actúan o sustancias que actúan de manera muy similar, ¿de acuerdo? Bradifacuoma, era la anterior fórmula del racumín, bradifacuom, brody, bueno, es rataquil, mírenlo acá, ¿cierto? Pero lo importante es esto, ¿no? Que es un antagonista de la vitamina K, ¿velo? ¿Sí ven? Hidroxicumarina. La warfarina es una cumarina, ¿de acuerdo? O sea que es idéntico, ¿sí o no? Idéntico, ¿vale? Vamos aquí, agrochem. Bueno, el caso es que el racumín bradifacuoma, parece que ya cambiaron la fórmula, bradifacuoma, y en general son fármacos o sustancias muy, muy similares, ¿no? Y el antídoto pues es el mismo, ¿cierto? Miren acá, ¿no es cierto? El tratamiento es similar, porque son rodenticidas anticoagulantes. O sea, que lo que yo aprenda para la warfarina me sirve también ¿para qué?
para toxicología en la parte de rodenticidas que tengan este mecanismo de acción. Miren la vitamina K, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto? Cómo antagoniza la warfarina y aquí un poquito más en detalle. Realmente lo que hace la vitamina K es algo bien bonito, ¿no? Es bien bonito desde el punto de vista metabólico. El factor de la coagulación está monocarboxilado y la vitamina K permite dicarboxilarlo. Cuando queda dicarboxilado puede captar calcio, ¿sí? Porque tiene carga negativa y el calcio tiene dos cargas positivas. Y ahí se activa como factor de la coagulación. Aquí está bonito en detalle, ¿cierto? Está bonito en detalle. Y bueno, cuando tengan tiempo, esto vayan profundizando, los animo porque esto es muy, muy bonito. Entonces, cumatetralil, ¿cierto? Pero pertenece a este grupo. Entonces, aplica para bradifacuoma, ¿cierto? Que era la fórmula antigua. Yo sí recuerdo haberlo visto como bradifacuoma, ¿no es cierto? Hace unos años. Ellos cambian la fórmula y como el nombre está posicionado en el mercado, ellos le dejan el nombre, lo registran con el nuevo principio activo, ¿vale? Bueno, pero el caso es que es la misma cosa, ¿vale? Lo mismo, ¿sí? 3, 7 días para matar el ratón, ¿vale? O la rata, ¿lo ven? Entonces, en resumen, nosotros, si un paciente le dice, pero ¿cómo así? Si yo he visto que la warfarina es un veneno para ratas. ¿Cómo así que el médico me formuló un veneno para ratas? Warfarina rodenticida, mírenlo acá. Casi no se usa porque, repito, pero rodenticida. ¿Qué pasa si miren ustedes, warfarina, compuesto derivado de la cumarina, activa rodenticida, miren, ¿sí? Hay fórmulas con warfarina, ¿vale? Mírenlo acá. Raticida anticoagulante derivado de la cumarina no específico de bajo riesgo de envenenamiento y de bajo riesgo de envenenamiento para las especies no objetos de rodenticida. ¿Quién me dice esto? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que es de bajo riesgo para el envenenamiento para las especies no objetivas de rodenticida? No, sí, sí lo tiene. Sí lo tiene, claro, el objetivo es matar roedores. Pero ¿por qué dice que tiene poco riesgo de ocasionar un envenenamiento en otras especies? Por ejemplo, el humano o un perro. ¿Por qué es relativamente bajo riesgo? Bueno, porque pues, primero la dosis que necesita uno es más alta, ¿cierto? Como ¿no? Un humano. Y por otro lado, pues demora en actuar. Acuérdense, el hecho de que demore en actuar. O sea, así nos demos cuenta que el niño se comió el cebo, ¿cierto? Demora un poquito en actuar, entonces tiene relativamente, eso es lo que lo hace relativamente seguro. Pero miren que la warfarina se utiliza también como rodenticida, ¿vale? Impide la coagulación de la sangre. Ajá. Miren, como la concentración del ingrediente activo que se utiliza en los cebos es muy baja, lo que le dije ahora, ¿no es cierto? La dosis para nosotros sería mayor. Deben consumirse normalmente varias dosis para que resulte eficaz, siendo el riesgo accidental, ¿no? Accidental, y el riesgo es muy pequeño, además de que demora en actuar, además de que tiene antídoto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces miren que es warfarina, ¿no? Entonces, si el paciente le dice, bueno, ¿y por qué a mí me formularon un veneno para rata? Acuérdense que ellos miran esto, ¿no? Los pacientes tienen esto ahí a la mano, internet. ¿Usted qué le diría? Si dice, bueno, es que a mí, ¿por qué me formularon un veneno para ratas? A ver, ¿quién quiere ahí comentar? ¿Qué le diría a usted? Profe, creo que la warfarina como medicamento actúa es para evitar los trombos, para ayudar a la circulación en la sangre. Ese producto actúa es un poco más lento, pero es eficaz en la cuestión de evitar la coagulación de sangre, evitar los Bueno, trombos. sí. Sí, pero miren que esa pregunta le puede surgir, ¿no? El paciente mira lo que usted le acaba de expender, pues, con una fórmula, porque este medicamento yo me imagino, no sé, ustedes me dirán si estoy pensando mal, pero yo me imagino que la gente casi no se automedica, o sí, no sé, no sé. ¿Qué me dicen allí?
¿Quién me ilustra un poquito? ¿Sí se automedica la gente con warfarina? Sí, la gente se automedica porque otro vecino le dijo que era muy bueno, que le hizo efecto, y un vecino me dijo, y la mamá o el papá y eso la gente se automedica por otros medios, no porque ellos digan, ay, esto es bueno, no, porque otra persona le dice. Bueno, no, pues entonces, pues, a ver, me persigno, ¿no? Santa Pacha bendita, ¿no? Como dicen en el Cauca, en el norte del Cauca, Santa Pacha. ¿No? Bueno, entonces, miren. Profe, pues, No, yo diría que pues al leer bien las especificaciones que dice el internet, dice que es un rodenticida, pero, o sea, en los humanos nos va a hacer el efecto que necesitamos, pues para la coagulación de la sangre, ¿cierto? sí, Para evitar que se nos coagule la sangre. vale, Y vale. pues lo que yo entiendo es que la warfarina viene a ser el antídoto para un rodenticida. No, Entonces, no, pues, no, a ver, ¿cómo allí no? Que la warfarina es el antídoto para un rodenticida. Ahí no le capté bien la idea. ¿no? No, no, que la warfarina es el antídoto de un rodenticida. ¿Eso es lo que dijo? ¿Lo que quiso decir? Sí, eso, sí, eso fue lo que dije, profe. O la warfarina la utilizan también para, digamos, matar a los roedores. Por eso, pero entonces no puede ser el antídoto del rodenticida si se utiliza como rodenticida. ¿Quién nos aclara eso? A ver, por favor, la persona que levantó la mano, ahí se apagó. ¿Quién nos aclara eso? ¿Quién nos puede ilustrar? No, profe, que la warfarina es como el ingrediente ¿cómo es que dice? Radenticida. No es el Sí, antídoto, es el ingrediente. En perfecto. animales es tóxico, pero en el sentido de que, como dice usted, es lento como actúa. Y en nosotros no es peligroso porque tendría que ser una dosis alta. Sí, bueno, eso es lo que dice el fabricante, ¿no? El fabricante dice que sería una dosis alta. Jorge, ¿nos puede complementar, por favor? Profe, una duda, pues me entró una duda ahí. Digamos, si yo no vi que mi perro se comió el cebo y al otro día yo lo veo así como usted dice, por ahí en un rincón achantadito, ahí sí ya no me daría tiempo porque pues yo no vi lo que se comió. Sí, eso sería pues un riesgo, ¿no? Aunque la dosis para la rata es muy pequeña, ¿no? Pues para ella es efectiva. El perro tendría menos riesgo, digámoslo así, pero se puede dar, ¿no? Por ejemplo, comerse más de un cebo puede ser, ¿no es cierto? Pero digamos que la circunstancia en la cual un perro se coma o coma varios cebos o una dosis muy alta, pues son muy improbables, ¿no? Pero si el perro está chantadito y usted está utilizando venenos de cualquier clase, pues digamos que una posibilidad a investigar es esa, ¿no? ¿Y cómo se haría? ¿Qué haría el veterinario? Tiene que tomar una prueba eh, de tiempo de protrombina. Entonces ahí se ve cómo está la coagulación, ¿listo? Es la misma prueba, una de las pruebas que le hacen a uno cuando va a cirugía, ¿se acuerdan? Que uno le piden tiempo de protrombina, INR, tiempo de tromboplastina parcial activada y digamos que allí detecta el veterinario si realmente es que está afectada la coagulación. Se mira en la sangre, se detecta. Dígame, Diana, por favor. Diana. Sí, profe, buenos días. Digamos ahí en el caso de la warfarina como rodenticida y poniendo, tomando el ejemplo de Jorge, digamos que un animal o incluso una persona podría tener una intoxicación por contacto con la dosis de manera acumulativa, como en otros medicamentos. Bueno, de manera acumulativa, O sea, pues, que varias veces lo haya, digamos, ingerido de manera no sí, intencional y se vaya como acumulando en el cuerpo hasta que forme una dosis. sí, sí, porque el efecto como es demorado, miren ustedes, el efecto, no tanto el fármaco así, sino su efecto se puede acumular, claro. Porque de hecho, miren que cuando cuando se inicia tratamiento terapéutico, quiero decir, el efecto se nota varios días después, ¿sí? Toma 2 días por lo menos, ¿no es cierto? El efecto como tal. Y el efecto máximo se puede demorar hasta 4 días, porque la warfarina tiene un tiempo de vida media largo.
Eso ocurre con todos los fármacos de tiempo de vida media largo. Eso es importante también, ¿no? Creo que les mostré una gráfica en la cual pues la estabilización del nivel plasmático se demora como 4 a 5 tiempos de vida media. Eso representa casi una semana, ¿vale? Entonces, si se consume de manera, digamos, repetida el sebo, por ejemplo, un día, otro, claro que sí, el efecto también se va acumulando. Y tenemos pues la posibilidad de que se dé pues un desenlace fatal. Por ejemplo, si el perrito come 1, 2, 3 cebos, claro que es mucho más riesgoso que se tome uno solo, ¿vale? Pero por el efecto acumulativo. La pregunta es muy pertinente porque hay tóxicos que no son así, ¿vale? Que si no le pasó nada, listo, ya el otro es como empezamos de cero. No, en el caso de la warfarina sí se acumula el efecto. El efecto es acumulativo. Y de hecho, cuando vamos a quitar el efecto, que era lo que quería mostrar ahora, también es gradual. Es que es muy interesante. Mire, quien estudie bien la farmacología de la warfarina, esto le sirve para muchísimos fármacos, ¿sí? Entender bien el concepto, cómo es que trabaja, ¿no? Si usted se lo aprende bien, repito, esto le sirve para entender mucho. Usted en una entrada ya entiende muchos fármacos. Y le voy a mostrar por qué. Se lo voy a mostrar aquí. Miren acá, por favor, lo siguiente, ¿no? Observen, supóngase el intoxicado por warfarina, bien sea como fármaco, como rodenticida o con un fármaco como bradifacuoma, ¿cierto? O el racumín, cualquiera de ellos. Miren lo siguiente, que recuérdense que el hígado está maniatado, ¿no? Está maniatado, nada de producir factores de la coagulación que dependen de vitamina K. Pero si le damos al hígado vitamina K, que es el antídoto, dosis altas de vitamina K, claro, empieza el hígado a desperezarse, ahora sí, bueno, me voy a soltar, y empieza a utilizar la vitamina K para sintetizar factores de la coagulación. Eso toma tiempo. O sea que ni el fármaco actúa inmediato porque tenemos ahorros de factores de la coagulación, ni el antídoto funciona inmediato. ¿Por qué? Porque le toma tiempo al hígado sintetizar esos factores de la coagulación cuando llega ese exceso de vitamina K que permite sobrepasar el efecto de la warfarina. ¿Sí me entienden? O sea, ni actúa inmediato el tóxico, pero tampoco actúa de inmediato el antídoto. ¿Sí? ¿Cuál sería digamos, la acción allí? ¿Quién se la imagina? Si el paciente está sangrando profusamente, está intoxicado de verdad, entonces, ¿le salva la vida el antídoto, la vitamina K tenga y esperemos 2 días? ¿Cierto que no? No, no nos funcionaría, aunque se le da el antídoto. Les adelanto que sí se le da el antídoto, pero hay alguna medida más inmediata que le salva la vida ya. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Qué hay que darle al paciente? ¿Qué es lo que a él le falta en la sangre? En el plasma, más específicamente, ¿qué le falta? Es lo que Profe, ¿se está hablando de la vitamina K? Eso, pero la vitamina K se demora en actuar. ¿Para qué le sirve la vitamina K al paciente? ¿Para sintetizar qué? Para evitar los trombos y evitar No, a ver, vitamina K. Estamos hablando de vitamina. Esa es la warfarina. Anotemos. La warfarina es la que evita los trombos, la que me sirve como rodenticida. Vamos anotando, por favor. Seamos así. hemorragias. Perdón, ahí no se escuchó. ¿Cómo? La vitamina K evita la hemorragia. Perfecto. Y al evitar la hemorragia, pues, ¿pero por qué? La vitamina K es el coagulante, ¿no? Ayuda a que se sinteticen los factores de la coagulación, ¿sí? Pero la vitamina K como antídoto no funciona inmediatamente, no funciona ya. El paciente no empieza a coagular ya mismo, porque llega la vitamina K al hígado y el hígado recién cuando llega ese exceso de vitamina K puede superar el efecto de la warfarina y empieza a sintetizar factores de la coagulación. ¿Sí? Empieza y eso toma tiempo. O sea que si el paciente está sangrando y se le suministra vitamina K, el antídoto no lo va a salvar porque va a demorar 1 o 2 días en poder utilizar esa vitamina K, ¿no? Para sintetizar factores de la coagulación. O sea, demora. La síntesis de factores de la coagulación se demora. Claro, es el antídoto porque el hígado lo toma,
y empieza ahora sí a sintetizar factores de la coagulación. ¿Sí me entendieron? O sea que ni el veneno actúa de inmediato, que sería la warfarina, ni el antídoto funciona instantáneamente, que sería la vitamina K. ¿Lo están anotando? ¿Sí están anotando eso? Anotémoslo, que eso nos ayuda a aclararlo. Bueno, ahora bien, como el antídoto no le salva la vida ya mismo, ¿qué hay que hacer? ¿Quién se imagina que hay que hacer allí? ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Profe, Julián Durán. Julián. Profe, ¿no tiene que ver de pronto con sintetización de factores? Sí, 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 yo creo señor. que eso es lo que le tienen que aplicar al paciente para, Claro que sí. para tener una hemorragia. Muy bien pensado. ¿Quién habló? A ver, ¿miro? Julián Durán, profe. Julián Ernesto Durán. Julián, excelente. Jorge, ¿quiere complementar? Jorge. No se escucha, Jorge. Parece que tiene el teléfono, el micrófono cerrado. No se escucha, Jorge. Hola. Hola, ¿ahí me escucha, profe? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, como la protomina, perdón, como la vitamina K ya activó unos factores de coagulación, pero no los completó, habría que administrarle un fármaco. Puede ser, digamos, un antagonista ¿cómo se llaman esto? Bueno, sería un fármaco que termine de completar la fibrinogénesis, para que termine de completar ahí la fibrina. Bueno, hay algo, pero hay algo que es mucho más rápido. Pues darle factores de la coagulación listos. ¿Sí o no? Claro, porque es que el antídoto, que es vitamina K, me ayuda a que el hígado sintetice factores. Sí, sí, es bueno para el paciente, pero se demora. Entonces, ¿qué es lo que se le da? Se le da el antídoto, que sabemos que va a operar ya efectivamente cuando el hígado lo tome y trabaje y empiece como a aportar esos factores, pero esos factores los necesito ya. Entonces, ¿qué se le da? Pues factores de un donante. ¿Y qué se le da? Pues plasma. Los factores de la coagulación están en el plasma. Entonces hay un producto derivado de la sangre que se llama plasma fresco congelado. Tenga, ahí van. Entonces, recibe los factores y ya los puede usar. Es como la reserva, como ¿sí? El ejemplo que le damos con el cajero. Tenga aquí factores, ya mismo los empieza a utilizar y se le da vitamina K para que dentro de 1 o 2 días ya tenga su propia producción de factores. ¿Vale? Eso es. Entonces hay que darle plasma. Si no hay plasma, pues se le da sangre, porque de todas en la sangre hay plasma, sí. Pero lo ideal sería factores de la coagulación, ¿vale? Ya mismo, ya. ¿Cuál es ese plasma? ¿Cuál? Señor, señora. ¿Cuál sería ese plasma? No, pues de un donante, plasma. O sea, De ¿que un donante. le done qué? ¿La sangre? ¿O le done ahí no Señora. entiendo un pedacito? Es que se distorsiona un poquito. A ver, el plasma viene de un donante. Ustedes saben que los derivados de la sangre, usted puede tener sangre total, acuérdense, puede tener plasma, que allá en el laboratorio de sangre, en el banco lo centrifugan y obtienen plasma. Usted puede tener unidad de glóbulos rojos, puede tener unidad de plaquetas, puede tener crioprecipitado, puede tener, inclusive el plasma también se puede purificar y usted tiene concentrados específicos de ciertos factores también, los bancos más avanzados, pero la sangre se puede fraccionar. Pero en última, si no hay plasma, pues, le da sangre al paciente, eso le salva la vida, porque allí están los factores de la coagulación que él necesita. ¿Que quién se le impidió que se produzcan? Pues la warfarina. Por eso está intoxicado, porque se tomó una dosis muy alta, porque intentó suicidarse, porque se comió el sebo grandísimo de un rodenticida con fines suicidas, bueno, en fin, por varias razones. Bueno, entonces miren, por favor, repito, la vitamina K es el antídoto, ¿no es cierto?, de la warfarina. Demora en actuar. ¿Qué hay que darle si es muy grave la intoxicación? Pues plasma. Y el plasma aporta esos elementos, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, en resumen, miren, esto es importante porque usted se lo encuentra la warfarina o productos parecidos
en muchos rodenticidas, Racumin, ustedes lo vieron, Rataquil, bueno, todos estos productos, muchos de ellos tienen ese principio activo. No todos los rodenticidas son de esta clase, no. Hay otras clases, ¿cierto? Legales, hay otros ilegales que tienen sustancias hasta prohibidas, que no deberían estar allí porque actúan demasiado rápido y si alguien se accidenta, pues no hay vuelta de hoja. Esos productos son malos, no son buenos rodenticidas. Qué buenísimo porque mató a la rata inmediato, no es cierto. La otra rata se dan cuenta y además si hay un accidente, eso no da tiempo de nada, ¿vale? No da absolutamente tiempo de nada. Entonces, el mejor rodenticida es el que da tiempo, el que tiene antídoto, el que es obtenido por una empresa legal, el que tiene sus papeles en regla, que tiene el teléfono allí, ¿vale? Les comento algo que nos pasó aquí. Aprovecho, ¿no? Porque estas son cosas, miren que pienso que lo que más uno aprende aquí es como la política general de cómo manejar las cosas y cómo asesorar a nuestros clientes, en el caso de que sea una farmacia privada, o a nuestros usuarios, pues en una farmacia institucional, que nos va a tocar. Pasó esto, miren, un paciente llega al hospital acá del San José, llegó intoxicado por campeón. Vino remitido de, no me acuerdo si de Timbío o el Tambo, era un municipio con T, eso ya hace varios años. Timbío, Tambo. Bueno, llegó remitido acá. El médico apenas vio campeón, dijo, oh, el campeón contiene un inhibidor de colinesterasa. Y le aplicó el antídoto que es atropina. La atropina es otro veneno. ¿Sí me entienden? Es un veneno. No es como la vitamina K, pues que no. No, la atropina es un veneno que combate el otro veneno. Y resulta que el campeón, como ese nombre por acá, por estos sitios, tiene mucha reputación, ¿no? Resulta que todo el que saque en su garaje cualquier producto que se le ocurre, le pone campeón. ¿Sí ven a dónde voy? A que la persona está intoxicada con un producto pirata que alguien le puso campeón y no era un inhibidor de colinesterasa. O sea que resultó con la intoxicación del veneno original, que el médico pensó que era por la etiqueta, por el nombre, que era un inhibidor de colinesterasa, y le aplicó el antídoto del inhibidor de colinesterasa, que es atropina, que es otro veneno. En resumen, resultó con 2 intoxicaciones. Afortunadamente, buen médico, ¿cierto? Cuando empezó a aplicar el antídoto y ve que reacciona al antídoto demasiado rápido, piel seca y caliente, midriasis, efectos anticolinérgicos, de una dijo, no, esto no era un inhibidor de colinesterasa, y de una suspendió el antídoto. ¿Sí me entienden? Entonces resultó con la otra intoxicación y ligeramente el médico paró porque se dio cuenta, no, es que no es lo que me está diciendo la etiqueta. ¿Sí? Entonces, un buen médico dijo, paró, entonces dijo, bueno, hay que investigar, detectaron realmente qué era la otra sustancia y ahora sí la contrarrestaron. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿de dónde se origina todo eso? De un producto comprado de manera pirata, ¿vale? Ahí se origina todo el problema, porque tiene una etiqueta que induce al error, ¿cierto? Falsificada, no era lo que usualmente es campeón. Y cuando usted mira campeón, ahora resulta que aquí todo plaguicida se llama campeón, de esos populares. Te busca campeón y cualquier cosa le agregan, puede ser hasta cianuro, le ponen campeón. ¿Sí me entienden? Estoy exagerando, pues no sé si venden cianuro, pues no. Pero lo que quiero decir es que cualquier principio activo le ponen campeón, porque campeón acá en el campo, en los barrios populares, uy, ese es campeón, uy, ese es buenísimo. ¿Sí me entienden? Entonces todo el que saca un producto le pone campeón, porque sabe que tiene pues su recordación y su buen nombre. ¿De acuerdo? Entonces, aprovecho de una vez, estamos adelantando un poquito esta parte toxicológica, porque la warfarina tiene un índice terapéutico estrecho, volvamos acá, y además presenta muchas interacciones farmacológicas. Muchísimas, ¿sí? Muchas interacciones farmacológicas. Por ejemplo, se une mucho a proteínas, ¿cierto? Se une en alto porcentaje. Eso ya se lo expliqué, ¿sí o no? El desplazamiento a proteínas plasmáticas. Proteínas. Si no lo han repasado, por favor, recuerden esto y léanlo. Proteínas plasmáticas. ¿Vale? Se une en alto porcentaje de proteínas plasmáticas.
¿vale? Miren ustedes que tiene efecto, digamos, puede ser afectado, o puede ser afectada por inductores, afectada por inductores e inhibidores enzimáticos. Recuerden ese concepto también, enzimático. Para acabar de completar, es teratogénica, ¿no? En embarazo, ¿cierto? Es teratogénica, ¿vale? Miren, tiene un montón de situaciones que hay que considerar. Entonces, cuando usted mira warfarina interacciones, pues eso son 2 páginas, ¿no? Miren acá, para que se convenzan, warfarina, interacciones, esos son un montón. Miren ustedes, con alimentos, bueno, en fin, con alimentos también, porque si con suplementos de vitamina K. ¿Qué pasa si una persona consume warfarina formulada y consume suplementos dietéticos ricos en vitamina K? ¿Qué pasará con el efecto? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye el efecto. Lo disminuye. Muy bien, me gustó. ¿Por qué disminuye? Porque la vitamina K es un inhibidor de la warfarina. Claro, ellas compiten entre sí. La warfarina Porque afecta la función de la vitamina K y a la sí, vez el pero antídoto de la también. warfarina. Muy bien, muy bien. Bien, entonces miren, interacciones son montones, ¿cierto? Montones, son muchísimas. Sí, interacciones, pues miren, le dedican hasta miren, atención primaria. Esto nos sirve a nosotros, ¿no? Porque esto es lo que vemos en No es Viejo de 2014. Y miren ustedes que hay una gran cantidad de interacciones. Sí, miren, aquí está la farmacocinética, miren, con todo esto, brócoli, ¿cierto? Estos son alimentos que son ricos en vitamina K, ¿lo ven? ¿Sí, sí están viendo? Alimentos ricos en vitamina K, claro, los alimentos que son ricos en vitamina K interfieren en su mecanismo de acción. O sea que si hay mucha vitamina K, pues, ¿no? Miren acá, hígado, brócoli, hígado, claro, el hígado. Acuérdense que la vitamina K baja al hígado. Brócoli, repollo, bueno, aquí está, arándanos, ¿sí? Cranberry juice, el té verde, bueno, en fin. Entonces miren acá, ivermectin, miren medicamentos, todo lo que usted quiera, los AINES, ¿cierto? Los que afectan la coagulación. Esto es esto es inductor enzimático, la carbamazepina. Miren aquí, ¿no? Todo esto, ¿vale? Aumentan el efecto, ¿no? Todo esto aumenta en el efecto, pero hay otros que disminuyen el efecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Determinar el INR, esta es la prueba, ¿cierto? Bueno, listo. Observen ustedes, ¿no? Genial. Estos son artículos que valen la pena que ustedes miren, ¿cierto? Sí, sí, está claro. Entonces, muchísimas interacciones. Bueno, le hemos dedicado tiempo aquí, pero ya vamos a acelerar un poco. ¿Vale? ¿Quedó claro esto hasta aquí? Bueno, podríamos seguir hablando del antídoto de la heparina, que es protamina, pero yo pienso que aquí, pues, es suficiente. Con esto que quede claro, yo quedo pues, ya satisfecho. Bueno, sigamos entonces. Bueno, la clasificación de los fármacos, entonces tenemos antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, tenemos heparinas estándar, heparina no fraccionada, que es la grandota, pues, ¿cierto?, de alto peso molecular. Esto lo leyeron, ¿cierto? Heparina bajo peso molecular, que se obtienen a partir de la heparina no fraccionada y son más pequeñas desde el punto de vista molecular. Anticoagulantes orales, como warfarina, senocumarol realmente no se utiliza en nuestro medio, es la warfarina. Y los fibrinolíticos que actúan acá, ¿no? Aquí y que activan la plasmina y que van a lograr que se rompa la malla fibrina. Bueno, algo que quiero que tengan en cuenta aquí, por favor, también para que quede claro, voy a cerrar acá, ¿sí? Veamos el accidente o evento, ¿no? Cerebrovascular, para que ustedes vean algo que me parece importante. Tipos, ¿será? Tipos. Para que ustedes perdón, esto, ¿no? Vean esto, por favor, para que distingan algo y sean muy precavidos. Es una plataforma Vamos a genial ver, construida para a hacer cerrar acá. medicina alrededor del mundo. Es uno de los recursos más completos que he encontrado. Muy bien. Hola, Por aquí. ¿hay algo Ok. que está tan... Miren ustedes los tipos de accidente cerebrovascular. ¿Por qué les aclaro esto? Porque dependiendo del tipo de accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular, se favorece más decir evento.
digamos que es conveniente dar cierto tipo de medicamentos. Vamos a prestar atención aquí. El ictus es una situación en la cual pues una parte del cerebro no está oxigenada. ¿Listo? Se manifiesta con pérdida del habla, con pérdida de alguna función, a veces la función motora, etcétera, ¿vale? Entonces, hay partes del cerebro en el ictus que no se están oxigenando. ¿Listo? Bueno, puede ser de dos tipos. Puede ser hemorrágico, en el cual, miren ustedes, el vaso se rompe. Este vaso cerebral se rompe. ¿Sí? La ruptura de algún vaso sanguíneo del cerebro se rompe. Si este vaso se rompe aquí, se derrama esta sangre, ¿cierto? ¿Qué pasa con el tejido que está aquí? Pues no se oxigena, ¿sí o no? ¿Vale? Porque se rompió el vaso, conocido como derrame cerebral, ¿cierto? Sufrió un derrame, ¿qué es eso? Se rompió el vaso. De ahí para allá, esto obviamente implica que no se oxigena este tejido, puede morirse inclusive el tejido, o lesionarse, ¿de acuerdo? No es el más frecuente, más o menos el 15%. Pero miren que también se puede dar el ictus porque se obstruye. ¿Me ven? Se obstruye el flujo de sangre por un coágulo. Miren, llegó el coágulo y obstruye aquí, tapona, cierra, bloquea. ¿Qué pasa con el tejido aquí para acá? Lo mismo, no se oxigena. Desde el punto de vista del efecto son idénticos. La misma cosa. Porque lo que uno observa desde afuera es que el efecto que sea porque esta área del cerebro no se está oxigenando. Lo mismo pasa acá, esta área no se está oxigenando. Pero miren que es muy diferente el origen. Entonces, si una persona, por ejemplo, empieza a tener una sintomatología compatible con ictus y alguien le dice, tómese una aspirineta y resulta que era hemorrágico, ¿qué le pasa allí? Se le agrava el cuadro, ¿sí ven? Se le puede agravar el cuadro. Entonces, aunque es más frecuente el isquémico que sea por bloqueo, esta es una denominación que se relaciona con la obstrucción, aunque realmente aquí también hay isquemia. Isquemia es que no se está oxigenando, pero bueno, por convención este se le llama isquémico y este se le llama hemorrágico, por el origen, ¿no? Este es obstructivo, pues, o isquémico, y este es hemorrágico, ¿sí? Entonces, miren que aquí sí vale la pena utilizar sustancias que rompan este trombo. Claro, ¿sí o no? Pero aquí no. Un fibrinolítico aquí sería fatal, pues, ¿cierto? Terrible, ¿no? Y aquí, pues, obviamente aquí, este flujo que está obstruido por un coágulo, allí sí se puede utilizar este tipo de fármacos. Lo que quiero decir con esto no es, pues, que ustedes aprendan y que reemplacen al neurólogo, no. Lo que quiero que tengan presente es que uno a veces con buena intención, ¿cierto? Puede decir, recomendar cosas que pueden salir mal, ¿sí? Sobre todo en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que uno como farmacéutico va a hacer? El médico. Que es que mire, que amaneció así, ya sabe, a veces le cuentan unas cosas gravísimas y que si uno le puede ayudar, no, el médico. Es más, yo diría que casi que ni el médico con solo que le cuente no va a poder determinar esto. ¿Por qué? Porque necesita imagenología, que es TAC, ¿no? El médico dice, no, hay que saber qué tipo de ictus es. Y lo ama, ni siquiera el médico haciendo el examen, porque eso no se reconoce, es imposible. Lo que yo observo es que el cerebro, parte del cerebro no está oxigenado, pero yo no puedo ver. ¿Por qué es? No sé, si es que se derramó o si es que se obstruyó, ¿sí? Entonces, me ha pasado a mí en una ocasión, me llama a la puerta una vecina, pues allá en el pueblo, y vecino, ¿usted sabe qué es bueno para la diabetes? Me dice así, imagínense, ¿no? Quería que le formulara. En primer lugar, no estoy autorizado, yo soy químico farmacéutico a mucho honor, soy farmacólogo, epidemiólogo, pero no soy médico, en primer lugar. Y en segundo lugar, le expliqué, no, mire, usted tiene que hacer un examen completo, una valoración de antecedentes, de sus variables bioquímicas, cómo están los exámenes, el colesterol, cómo está todo. Y a partir de allí, muchas veces el médico puede decir, no, empiece con ejercicio, a lo mejor no es una diabetes tan, ¿cierto? Que se puede controlar con cambio de los hábitos de vida. Si fuma, si no fuma, si toma
digamos, qué tipo de medicamentos consume. Acuérdense que los corticosteroides incrementan la glicemia, ¿se acuerdan que dijimos? ¿Cierto? ¿Qué tipo de riesgo cardiovascular tiene? Si consume anticonceptivos, que incrementan el riesgo, ¿no? Etcétera, de acá isquémico. Si es hipertenso, entonces se incrementa también, ¿sí? ¿Me entienden? Es una atención detallada que no podemos asumir nosotros como farmacéuticos, ¿sí? No podemos asumir. Si algo sale mal, no, es que, ¿y qué? ¿Con qué se trataba usted? No, es que el farmacéutico de la esquina me recomendó. ¿Y quién es? No, pues usted, imagínese. Así sepa mucho, así trabaja. No, lo mejor que uno puede hacer es no comprometerse, porque repito, si algo sale mal, es muy mal, y hay familias que no entienden que usted tuvo buena intención, ¿no? No, el médico, vaya donde el médico, ¿sí? Inclusive familiares, a veces le dicen a uno, no, el médico es el que puede, y uno le dice, es que puede suceder esto, y sale mal por esto y por esto. Pero no, lo más probable es tal cosa, ¿no? Pues es que uno no puede hacer o juzgar o actuar en función de la probabilidad, ¿no es cierto?, que sea pequeña. Si así fuera, entonces no está mal manejar borracho. La mayoría de los borrachitos llegan a la casa, ¿o no? Piense usted cuántas veces ha manejado borracho, que no debería ser. ¿Y cuántas veces llegó a la casa? Pues seguramente todas, hasta ahora. Todas las veces ha llegado bien. ¿Pero eso significa que sea seguro? No. ¿Sí o no? No. Y así sucesivamente. Entonces, esto para que quede claro. Bueno, sigamos acá ahora sí. Espero que sea de su agrado lo que estamos hablando, que estén pues entendiendo, ¿no es cierto?